Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente media hora, porque mire, hoy vamos a hablar de cuando la imagen cambia, cambiamos nosotros también, ¿no? Porque el bienestar no solo se siente por dentro, también se proyecta. Y siempre decimos que la belleza nace del interior, pero aquí vamos a llevarlo a otro nivel y a cómo sentirnos bien por dentro nos puede ayudar también a proyectar una imagen distinta. Y para eso me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Ana Estrella. Ella es consultora en imagen estratégica y proyección personal. Ana, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Laura, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Oye, a ver, ¿qué es exactamente esto de cambiar nuestro interior para proyectar una imagen exterior diferente? Sí, yo creo que aquí lo primero, Laura, es desmitificar que la imagen solamente es externa, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de imagen, hablamos de percepción y de todo lo que perciben de nosotros. Claro. Pero tenemos que entender que para percibir lo que queremos hacia afuera, necesitamos estar bien por dentro. Y eso muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que cuando hablamos de imagen, tiene que ser el reflejo de lo que somos, de cómo nos sentimos, de la etapa que estamos viviendo. Y si hay coherencia, que es la palabra máster cuando hablamos de imagen, pues evidentemente nos vamos a sentir mejor. Claro. Nos vamos a sentir más seguros, nos vamos a sentir más confiados. Incluso se ha demostrado cómo este tema de imagen también tiene que ver mucho con el tema de liderazgo, ¿no? Porque si me siento bien, entonces proyecto bien y esto también nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Claro, porque tenemos la idea, por ejemplo, de que decimos, tenemos que tener una imagen personal, ¿no? Pero siempre lo llevamos como a esa parte exterior de cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, si usamos accesorios, qué ropa utilizamos, ¿no? Pero va más allá de eso. Totalmente. Y sí tiene que ver, no lo podemos dejar de lado. Claro. ¿No? El tema es que también tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y una de las cosas que nos encontramos mucho cuando trabajamos en imagen o en la imagen personal o la imagen, porque muchas veces hablamos de marca personal y pensamos que marca personal solamente son los influencers, los artistas, claro. Y todos tenemos esa marca personal. Y cuando entramos a trabajar con las personas, nos damos cuenta que muchas veces la desconexión está desde cómo me percibo, ¿no? Hay gente que sí tiene su imagen alineada, pero hay gente que está muy segura de lo que son, de cómo se sienten, y cuando ven hacia afuera, no lo ven, y eso les da inseguridad. Es decir, tienen una imagen un poquito invisible. ¿Y eso en qué se traduce? Hacia afuera, sí, en que no están consiguiendo sus objetivos, pero hacia adentro, ¿cómo se sienten cuando dicen, oye, es que no me ven? Y entonces les da este tema de inseguridad y entonces les da este tema de poca confianza. Claro, y entonces ahí es donde, como dices, todos tenemos que trabajar en nuestra imagen personal, pero también en cómo nos sentimos. Totalmente. En quiénes somos y cómo nos sentimos, para también tener esa seguridad de cómo lo quiero llevar hacia afuera para alcanzar mis objetivos. Claro, porque el descuido de nuestra imagen exterior, digamos, puede reflejar que algo no está bien con nosotros. Totalmente. ¿No? Y eso es una de las cosas que tenemos que entender, ¿no? La imagen que estamos proyectando hacia afuera es reflejo de lo que somos dentro. Y si no estamos reflejando adecuadamente, ni para bien ni para mal, lo que somos, ahí hay un tema de incoherencia y hay un tema que evidentemente tengo yo que tratar y que analizar. ¿Por qué no estoy reflejando lo que soy? Claro. ¿Por qué no estoy reflejando el cómo me siento? ¿No? Claro. Y esa es justamente a donde tenemos que llevar esa introspección. De hecho, Laura, hay estudios que justamente confirman que cuando no me estoy proyectando bien hacia afuera, incluso con la ropa, más allá de la estética, el resultado que estoy dando no es el adecuado. Y eso me baja la autoestima,
Claro. ¿no? Me baja la confianza. Hay un estudio bien interesante que se hizo y ya tiene más de una década, en 2012 más o menos, se llama Enclosed Cognition, y les pusieron a las personas para hacer el mismo trabajo una bata de médico, la misma bata de pintor, y a otros como quisieran. Ok. El resultó que demostraron más seguridad y más empeño los de la bata del doctor, ¿no? Claro, porque tenemos esa idea que un médico está más preparado, ¿no? Tiene más conocimiento. Correcto. ¿Y eso qué los llevó? Pues a más confianza. Claro. En las mismas condiciones. ¿Por qué? Por cómo me hace sentir la ropa y la idea que tenemos, ¿no? Entonces también es un poquito este tema de, oye, trabajar en mí adentro, trabajar en mi esencia, en mis capacidades, en cómo me siento, en lo que sé que puedo lograr, porque si realmente me siento así desde adentro... Claro, lo proyecto. Lo voy a proyectar. Pero también es muy cierto eso que dices, ¿no? Que puede funcionar también un manejo de imagen distinto con la ropa, con cómo te ves y cómo te puedes trabajar por fuera, como una especie de medicina también para tú sentir más confianza. Totalmente, porque eso también está comprobado en estudios, ¿no? O sea, muchos de los que trabajamos en pandemia nos pasó cuando estábamos en casa, pues mejor, en pijama, en pantuflas, y está bien, estuvo rico y se vale, y creo que todos lo hicimos, claro, ¿no? Pero sí está demostrado que psicológicamente me siento diferente, sí me arreglo, sí me pinto, sí me peino, sí me pongo mis zapatos, ¿no? Porque yo me veo al espejo y eso me veo diferente, hasta claro, nos vemos pues, más guapos y dices, claro. Hoy me veo, ¿no? Que es como cuando vamos a una fiesta, ¿no? Que o sea, todo el mundo nos producimos, nos vemos, nos queremos ver diferentes. Hasta caminas distinto. Claro. ¿No? Claro. Entonces, pues es como ese complemento de las dos cosas, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ir a una pausa y ahorita que regresemos, cuéntanos a ver cómo le hacemos para empezar a cambiar esa imagen, pues desde nuestra casa, y cómo trabajas tú con las personas para hacer este cambio, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. También te hace sentir diferente, te hace sentir más confiada, ¿no? Y te preguntaba, ¿cómo podemos saber si necesito un cambio de imagen? Estos tips de decir, a ver, estoy proyectando lo que quiero, me estoy sintiendo, me estoy viendo como me siento, ¿no? Entonces, danos por ahí algunos consejos que le puedan servir a la gente que nos escucha, como para saber si está como en esa sintonía de cómo se siente, se ve. Sí, yo creo que ahí es bien importante una introspección, ¿no? O sea, justamente analizar y decir, oye, ¿realmente estoy proyectando lo que siento o me perciben como lo que estoy sintiendo? Y esto, hablábamos un poquito ahorita fuera del aire, no solamente es en mi día a día, sino también en entornos personales, profesionales y digitales. Claro. ¿Realmente estoy comunicando lo que quiero comunicar o hay una desconexión emocional? Porque nos hemos encontrado con gente cuando trabajamos en esto que dice, es que no me reconozco o no sé en qué momento me perdí, ¿no? Sí. O sea, y muchas veces pasa esto cuando cambian de etapa. Cuando, por ejemplo, hemos visto casos de gente que duró 40 años en un mundo corporativo y de repente se jubilan y de repente dicen, ¿y ahora qué hago? Pues no me hallo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me comunico incluso con los demás? Porque cuando hablamos de imagen, que siempre pensamos, ya decíamos en esta parte física, pero es comunicación. Claro. Y muchas veces les cambia el entorno, en este caso del que dejó 40 años de estar en oficina y llega a su casa y entonces va al gimnasio y dice, es que ya no me sé comunicar o ya no veo mi closet llegando a ese, y no me reconozco, ¿no? Claro, porque estás acostumbrado, por ejemplo, ¿no? En este mundo corporativo de oficina, a andar a lo mejor pues más formal, con un traje, con una corbata, ¿no? Los hombres, las mujeres con tacones, ¿no? Con sacos, ¿no? Cosas así. Y de repente dices, ya no lo necesito. ¿Y quién soy? Y muchas veces lo vemos tan banal que es, pues cómprate otra cosa. Cómprate un pan. Cosa y ya, exacto. Pero el tema aquí
es cuando nos está generando un conflicto. Claro. No es solamente, pues si te vistes así, te vas a ver esto y vas a proyectar seguridad. Sí tiene que ver, pero si me está generando un conflicto interno, no es nomás de ropa. Claro, ¿no? Claro, porque en ese cambio también tiene que haber ese cambio, o sea, en ese cambio que haces en tu entorno profesional, en tu entorno personal, también tiene que haber un cambio de cómo te ves. Totalmente, ¿no? Y de cómo estás proyectando para que haya coherencia. Aquí lo que estamos buscando es que haya coherencia entre lo que eres, lo que sientes y lo que comunicas. Porque cuando hay una de las dos faltan, una de las tres faltan, es cuando va a generar conflictos emocionales. Es cuando va a generar conflictos de identidad. Cuando dices, pues sé lo que soy, no lo proyecto. O proyecto otra cosa, ¿no? Ahí es donde, o no me siento a gusto, no me siento identificado, es donde hay problema. Y nos pasa mucho en cambios de etapa. Este caso, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos muchos de mamás que eso dicen... también debe ser un shock. Yo creo, ¿no? Digo, yo no soy mamá, pero me imagino que también, porque cambia tu vida totalmente. Cambia su vida totalmente y efectivamente de repente entran en una dinámica que dices, pues ya necesito más comodidad y entonces cambio completamente, dejo los tacones y entonces estoy siempre en tenis y de repente pasan los años, voltean a verse y otra vez es así como que nos pasaba ahorita con alguien, con alguien que estábamos trabajando. Es que yo volteo a ver, mi hija ya tiene 20 años. Y pues ya me perdí un poco. Claro. Estoy viendo que ya no estoy comunicando lo que yo era. No sé quién soy. Claro. Entonces entran temas evidentemente psicológicos y también entran temas de imagen. Y es donde hay que saber cómo irlo llevando, pero importante identificar que no va uno sin el otro. Claro, porque ahí en esa parte creo que es importante eso, reconocer en dónde estás y eso, qué es lo que quieres proyectar, ¿no? Porque decíamos, en el caso de la mamá, a lo mejor es una mujer que trabajaba y eso, y tuvo a su bebé y dejó de trabajar, ¿no? Pero después de eso dices, a ver, tengo ya que cambiar esa etapa, ¿no? Entonces es como esa introspección y decir, necesito ya volver, a lo mejor no a lo que era, sino a otra cosa diferente y avanzar. Identificar cómo evolucionamos, ¿no? Platicábamos justamente con una psicóloga ayer y me encantó el ejemplo que nos dio, que es como de una actualización de software, ¿no? Claro. Que tienes tu teléfono y lo tienes que estar actualizando constantemente, no estás cambiando el sistema operativo, no estás cambiando la esencia, simplemente lo estás actualizando al momento y las necesidades actuales. Aquí es lo mismo, pues necesito ir actualizándome, no es lo mismo cuando tengo 20 años, estoy en la universidad, a cuando salgo de la carrera y entonces ya tengo que empezar a buscar trabajo. A cuando me vuelvo mamá. Y ese trabajo, a lo mejor de repente, inconscientemente lo hacemos con las fotografías, ¿no? O sea, ves una fotografía de cuando eras estudiante, dices, ay, sí he cambiado. ¿No? Sí. Ahora la pregunta es, esa imagen de cuando era estudiante, esa forma de expresarme, esa forma de vestirme, ¿refleja lo que era? A lo mejor ahorita, 20 años después, 10, 30, ya no. Claro. Entonces, una actualización. Claro. ¿No? Sí, y pasa también, por ejemplo, cuando en tu vida laboral, ¿no? Que vas cambiando de trabajo y a lo mejor vas ascendiendo, ya te tienes que ver diferente. Totalmente. Y volvemos al tema de liderazgo y seguridad, por ejemplo, en entornos de trabajo. Muchas veces, pues ya empezaron, van subiendo y entonces se vuelve gerente, director, y no lo ha sabido proyectar, no se sabe comunicar, porque vuelve a lo mismo que es un tema de comunicación, y eso les da muchas inseguridades. Claro. ¿No? Entonces de repente volteas y dices, pues es que es gerente, lleva 5 años, 10 años de director, pero que no se la cree. Como que no se la cree. Y vas con ellos y tienen un fuerte problema de seguridad y tienen un fuerte problema de confianza, y no es que no se la crean, es que no saben proyectarlo y les trae consecuencias. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho este tema de la imagen, porque es desde adentro, porque tenemos que entender que hablar de imagen no solamente es sí que me vean bonito, pero no tiene nada de caso si lo estoy falseando. Tiene que venir desde adentro. Claro, si no lo siento. Si no lo siento, ¿no? Tarde o temprano va a tronar.
Claro, claro. Vamos a tener, se nos pasa aquí el tiempo rapidísimo, vamos a tener que ir a una pausa, pero al regresar nos cuentas cómo tú le ayudas a la gente, pues, a proyectar esta imagen que les da seguridad, que les da congruencia y que les ayuda en la vida diaria. Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos platicando con Ana Estrella, consultora en imagen estratégica y proyección personal. Ana, cuando ya identificamos y cuando ya hicimos esa introspección y ya sabemos cómo nos sentimos, qué es lo que podemos proyectar, cómo lo queremos hacer, ¿qué tenemos que hacer? Mira, pues aquí hay varias cosas. Si ya lo estoy identificando yo, pues simplemente es empezar a hacer esos ajustes, ¿no? ¿En dónde es donde estoy cometiendo el error? Uh-huh. Lo estoy cometiendo en mi día a día, en mi producción, digamos, en esta parte uh-huh. física, o lo tengo que hacer incluso en mis protocolos del día a día. Hablábamos del ejemplo de este director o de estos directores que pueden sentirse inseguros y entonces eso se traduce en que no saludan, en que entran a una sala de juntas y no te dicen buenos días, buenas tardes. Sí. Y eso te está afectando tu imagen y te está haciendo sentir inseguro. Entonces, ajuste, esos pequeños detallitos te van a ayudar. Entornos digitales. Hoy en día hablamos de la comunicación de nuestra persona y lo comunicamos no solamente en la oficina, en mi casa, en los entornos digitales. Tenemos muchas redes sociales personales y profesionales. Decimos que no solamente se enfoca en los influencers, ¿no? Sino que también nosotros, como persona, ¿qué le estoy proyectando? Pues a la gente que me sigue, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Y tenemos una huella digital y hemos visto podríamos platicar horas de todos esos casos que les ha pasado algo en la parte personal, lo suben a redes o llega a las redes y les truena la vida personal y profesional. Sí. Entonces ahí es donde hay que hacer estos ajustitos. Oye, a lo mejor en mi comunicación de mis redes estoy proyectando algo que no soy, estoy proyectando que me gusta demasiado la fiesta y no esté mal que nos gusta la fiesta, pero ¿qué tanto me puede afectar en lo profesional? O estoy proyectando X que me puede afectar. Entonces, esos ajustes los podemos hacer. Claro, y ahora, por ejemplo, también, ¿no? Un ejemplo con las visas en Estados Unidos, ¿no? Que te dicen, te revisan todas tus redes sociales. ¿Qué tal? Entonces, eso también te puede afectar. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en cómo manejamos nuestras redes sociales. Correcto. Y en esta parte de la introspección y de pequeños ajustitos que puedo ir haciendo en mis redes, en mi forma de vestir, en mi forma de expresarme, también se vale decir, es que va mucho más allá de esos ajustitos. Sí, claro, ¿no? Porque dices, a ver, estoy haciendo unos ajustes, pero siento que no me está funcionando. Sí, entonces ahí entra gente profesional como tú que nos puedes ayudar a decir, a ver, vamos a crear un camino que te pueda ayudar. Exacto. Y esta parte profesional, desde la parte interna o desde la parte externa. Porque también cuando hacemos imagen pública, realmente conectando con la persona, pues identificamos cómo estás por dentro. Claro. ¿Qué sientes? Lo podemos solucionar trabajando en tu imagen en diferentes estrategias, o a lo mejor nos valemos de ayuda de ya profesionales, de psicólogos, que realmente digan, vamos a trabajar primero esto y ahora sí trabajamos hacia afuera. Claro, y eso es lo se importante. Vale, ¿no? Y se vale porque, y además lo puedes ir trabajando a la par. Dices, ahora sí que voy trabajando lo que tengo por dentro y voy trabajando también cómo lo proyecto afuera. Y con los objetivos que tengo, ¿no? Porque no es lo mismo buscar trabajo que querer vender, que poner un negocio, que simplemente quererme dedicar a ser mamá. Hay objetivos. Si dices, ¿qué es lo que quieres? Y entonces tú nos ayudas y nos llevas por el camino a decir, a ver, tenemos que hacerlo de esa manera. Exactamente así, Lau, pero sí es muy importante también que identifiquemos si podemos nosotros hacerlo, está padrísimo, hay detallitos que nosotros solitos podemos ir ajustando, pero si no, buscamos ayuda. Claro. Reconocerlo y buscar ayuda. Exacto. Ana, la gente que se quiera acercar contigo, ¿cómo te encuentra? ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde tus redes sociales? Claro que sí, en Instagram, @Ani, ANI Estrella. En Instagram nos encontramos y con mucho gusto estaremos compartiendo tips y platicando del tema. Perfecto, pues ahí está Ana Estrella, síganla ahí en
en Instagram. A mí en Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Laura Guzmán Periodista y ahí estaremos subiendo toda esta entrevista para que si se les fue algún detallito, ahí lo pueden consultar. Así que Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Lau, un gusto. Muchas gracias a ustedes también, que pasen un buen fin de semana, lo esperamos el lunes aquí en punto de las 3 de la tarde en Bien y Saludable, y mientras lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte.